Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para una bendición, una vez más, estar con ustedes en este su tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hachem, donde vamos a continuar meditando en la preciosa palabra del Señor. Como hemos venido escudriñando la palabra, meditando en ella, estamos meditando en un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, Baruch Hashem. Y estamos meditando en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y en este momento nos encontramos en el capítulo 22. Ya estamos llegando al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, donde encontramos cómo el Señor ya ha entrado en la ciudad de Jerusalén y allí ha sido examinado minuciosamente por todos los religiosos de la época del Señor. Y ahorita estamos entonces hablando acerca de el Seder de Pesa, el Seder de Pesa o la cena de Pascua. Ayer comenzamos su tema, Seder de Pesa o cena de Pascua, y estuvimos mirando dos puntos, alcanzamos a mirar en el día de ayer, que fue Yom Hamasot, que es el día de los panes sin levadura, y también vimos el punto B, que era Aliyah. Aliyah, que es aposento. Hablamos de esto ayer y estuvimos meditando en esa palabra. Hoy vamos a estar tocando a partir del versículo 14, el versículo 14 del libro del Evangelio de Lucas, capítulo 22, y el punto que vamos a empezar a tocar hoy es el punto C, que es Shuka, que es deseado, deseado. Dice el versículo 14 del Evangelio de Lucas, capítulo 22, 14 al 16, de la siguiente manera. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Señor va buscando un aposento. Hablamos que nosotros somos un aposento para el Señor, donde el Señor quiere entrar, quiere morar, quiere habitar. Nosotros somos un aposento y tenemos que ser un aposento alto, un aposento que esté buscando de la presencia del Señor, y allí el Señor va a morar en nosotros si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón. Recuerda que también tocamos el capítulo 3, versículo 20 del libro de Gisgaluz, o libro de Apocalipsis, cuando el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hemos visto cómo el Señor nunca va a forzar nuestras vidas para que nosotros le recibamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Él está esperando que cada uno de nosotros tome en su momento determinado la decisión de dejarle entrar o de cerrar su puerta, mantener cerrada su puerta. La puerta, mi amado hermano, somos nosotros los que nos encargamos de abrir la puerta de nuestro corazón, la puerta del reino de los cielos, del Malhut de Hashem, el reino de Dios, ya está abierta. Esa puerta está abierta, el Señor la abrió. Él dice: he puesto delante de ti una puerta abierta.
la cual nadie puede cerrar. Y esa puerta se llama nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach. Él dice, yo soy la puerta angosta, entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino y espaciosa la puerta, o ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que la hallan, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que entran por él. Él es la puerta, dice, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrar, entrará, saldrá y hallará pastos. Aquí él dice, cuando era la hora, ¿qué hora? La hora de la cena. La hora de la cena. Mira qué interesante. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La hora de la cena. Él quiere cenar con nosotros. Él quiere que nosotros le abramos la puerta de nuestro aposento, la puerta de nuestra habitación, la puerta de nuestra vida. Que dejemos que Él entre en nuestro corazón y dejar que Él sea quien se siente a gobernar nuestra vida. Nosotros, cuando no tenemos al Señor en nuestro corazón, nosotros estamos entronados en nuestra vida y solamente estamos esperando, confiando en nosotros mismos. Nos hemos vuelto, somos tan egoístas que solamente pensamos en primero yo, segundo yo y tercero yo. No solamente pensamos en nosotros mismos. Pero cuando una vez nosotros escuchamos la voz del Señor que está a la puerta, llamándonos a que nosotros le abramos, y nosotros decidimos dejar que Él entre y que Él tome control de nuestra vida, Él llegar, que Él entre y se siente y dice, cuánto he deseado, Shuká, cuánto he deseado comer con vosotros esta pesa, esta Pascua, antes que padezca. Aquí el Señor se estaba adelantando a la cena de Pascua. Se estaba adelantando al ceder de Pascua, de Pesa. Él se estaba adelantando porque sabía que al día siguiente, que ya sería la Pascua bíblica, él no podría participar. ¿Por qué razón? Porque ese día, que era el día de la preparación de Pesa, entonces él sería sacrificado. Ahora, por eso dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Comer este ceder de Pesa. Él ya se adelantó y quería, y allí lo que él dice, mire, yo quiero poder entrar en tu vida y sentarme contigo y comer contigo de este sacrificio vivo que va a darte a ti vida eterna, porque a eso vino el Señor, para darnos vida eterna. Amén. Dice aquí, dice, porque Dios que no la comeré más, hasta que se cumpla en el Malchut Hashem, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, el Señor, lo primero que encontramos aquí en este punto, que es lo tercero, de acuerdo al punto que hemos visto, el punto C, podríamos decir, entonces, lo primero que el Señor nos muestra es que nosotros debemos ser Hamasot, panes sin levadura, una vida limpia de pecado. Debemos lavarnos con la sangre preciosa que el Señor vertió en la cruz del Gólgota. Número 1, a lavarnos con su sangre para hacer panes sin levadura. Hamasot. Ahora, número 2, o el punto B, ser un aposento para que el Señor entre en nosotros, desear que venga y que Él se siente en nuestras vidas, que tome control, el reino de nuestra vida y que nosotros podamos comer
con Él, que Él coma con nosotros podemos comer con Él y saber que esa Pascua, que esa pesa que nosotros estamos comiendo con Él, es la que nos ha dado a nosotros libertad. Pesa, mi amado hermano, se instituyó aproximadamente cerca de 2000 años antes de Hamashia, o 1000 años, 1000 algo, no sé, no puedo decirlo con precisión, no soy un ducho tampoco en ciertas partes de la escritura y saber la parte histórica, pero se instituyó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió de Misraín. Allí el Señor instituyó Pesach, y ese Pesach era hablándonos de la libertad. Cuando el Señor, cuando se sacrificó el Cordero, ese Cordero era un tipo de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yeshua, Hamashiach, quien luego vendría a darnos a nosotros libertad espiritual. Allí en el tiempo de Moshe les dio libertad física, pero en el tiempo de Hamashiach nos da libertad espiritual. Ahora, era necesario que el Señor comiera esa pesa, pero ahora, entonces volvemos, somos panes sin levadura, Hamasot. Número 2, también entonces nosotros debemos ser un aposento. Número 3, el dejar que el Señor entre en nuestras vidas, gobierne sobre nosotros. Y punto número 4 o punto D aquí es Kosh y Braja. Kosh y Braja, que es copa y bendición, copa y bendición. La copa es un tipo de la bendición del Señor. Mira lo que dice. El Señor dice aquí, y habiendo tomado la copa, esa copa que estaba llena de vino, que nos habla del gozo de la salvación, que nos habla de la sangre que Cristo, que Hamashiach vertió en la cruz del Calvario. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias. Y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, hasta que el Malchut Hashem venga. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí el Señor toma la copa, la bendice, Él bendice esa copa y nos la da a nosotros. Acuérdate que la copa nos habla del gozo de la salvación. La Biblia dice, da vino al de amargado ánimo. ¿Para qué? Para que se goce. Él vino a sacar de nosotros toda raíz de amargura. Toda raíz de amargura la vino a sacar de nuestro corazón. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vino a darnos vida abundante. Ahora Él nos da también de la bendición, el gozo de la bendición. El punto número, aquí la letra E, o sería el quinto punto, sería Gemotzi mi basar. Bendición por el pan y mi cuerpo. Dice el Señor aquí en el versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y le partió, hace la bendición sacerdotal cuando dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzil lechem min haaretz. Y dice, y tomó, dice, bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que haces brotar el pan de la tierra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzil lechem min haaretz. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Entonces el Señor toma el pan, que es una representación de su cuerpo,
y lo bendice y lo reparte, dando a entender que así como él partía el pan, el Señor sería molido por nuestros pecados. El Señor sería molido por nuestros pecados y por su llaga hemos sido nosotros curados. No solamente una sanidad física, sino también con ella una sanidad espiritual. Y allí entonces el Señor termina la cena, tomó la copa primeramente hablándonos del gozo de la salvación, toma luego el pan, lo bendice y lo reparte, y ese pan nos habla de el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Ahora el siguiente punto es Kos Habri Hadash en mi dam, copa del nuevo pacto en mi sangre. Primeramente nos dio la copa, hablándonos del gozo de la salvación. Luego, al terminar de comer, tomó el pan, lo partió. Cuando fueron a comer, tomó el pan, lo partió y dijo que este era su cuerpo. Y ahora dice en el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Es más, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Amén, gloria a Dios. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Amén, gloria a Dios. Entonces, el punto F es la copa del nuevo pacto en su sangre. Entonces, vamos podemos mirar, número uno, que nosotros debemos ser panes sin levadura, debemos ser jamazot, debemos ser panes sin levadura. Número dos, debemos ser un aliyah o un aposento, una vivienda donde habite el Espíritu de Dios, donde el Señor pueda habitar en nosotros y dejar que Él se siente y tome control de nuestra vida. Ahora, recordar que el Señor nos da del gozo de su salvación. ¿Cómo? A través de su sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Y aquí ahora entonces encontramos como el Señor dice que esta copa que Él nos da a nosotros, esa copa es el nuevo pacto en su sangre. El nuevo pacto en su sangre. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Era la sangre del Señor lo que el Señor le estaba ofreciendo a sus talmidim, a sus esmijín, a sus discípulos, a sus apóstoles. Era su sangre lo que él estaba ofreciendo. No, era vino, era un vino, era el fruto de la vid. Que ese fruto de la vid representaba el sacrificio que él haría por nosotros en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario. Eso era lo que estaba representando. Por lo tanto, nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, mi amada amiga que me escuchan, nosotros no creemos en la transustanciación de los elementos. No podemos creer eso. Nosotros no somos practicantes de brujería, de hechicería. Cuando nosotros participamos de ese pan que el Señor nos dio, que dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, no nos estaba dando a nosotros pedazos de su cuerpo, nos estaba cercenando la piel y dándole a cada uno de ellos un pedazo de su carne. Esto no es así porque eso es antibíblico.
Sería que nosotros nos teníamos o que los discípulos se hubieran vuelto antropófagos o cosas por el estilo. De ninguna manera. El Señor al repartir el pan estaba dándoles a entender la forma en que Él habría de padecer por nosotros. Él estaba mostrando, lo estaba representando, estaba haciendo una representación allí, y ese pan que estaba dándole a sus talmidim, a sus esligim, a sus discípulos, a sus apóstoles, era una representación. Estaba diciendo: esto es mi cuerpo. Y en el otro evangelio dice: haced esto en memoria de mí. Esto que el Señor estaba haciendo debería quedar como un memorial para los creyentes, los que habrían de creer en Él, que cada vez que partieran el pan, ellos entonces recordarían el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua Hamashiach. Amén. Y luego nos habla de la sangre del nuevo pacto. Esa sangre nos habla de un pacto nuevo que Dios iba a hacer, ya no solamente con el pueblo de Israel. El Señor hizo un pacto con el pueblo de Israel. El Señor hizo un pacto con Israel en el mismo momento en que Él los sacó de Egipto. El pacto no lo hizo en Sinaí. El pacto comenzó en el momento que salieron de Egipto. Dijo: aún antes, ya lo había prometido cuando le dijo a Abraham: voy a hacer de ti una gran nación. Pero ese pacto de libertad, ese pacto de que nunca más volverían a ser esclavos, lo estaba haciendo allí en Egipto. En el primer pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Permíteme decirte, a mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, que ese pacto que en Egipto, en el Antiguo Testamento, en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, Egipto es un tipo del mundo donde nosotros estamos esclavizados. Faraón es un tipo de Hasatán, de Satanás, del adversario de Dios, que era quien tenía el control sobre nuestras vidas. Israel es un tipo de la congregación, de la iglesia o de la Keilah del Señor, la cual Él habría de comprar con su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. El pacto lo hizo allí. Allí el Señor estaba afirmando el pacto. Él ya no podría, Él ya no lo iba a hacer después de su resurrección. Él lo iba a hacer antes de su sacrificio. Antes de su sacrificio. Ahora, el pacto lo hizo el Señor antes de su sacrificio, y el pacto lo cumplió en el sacrificio. Por eso dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Dice, cuando dice: este es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama, o que por vosotros es derramada. Esa sangre que Jesús vertió, que Rebe Melech Adonai Yahshua Hamashiach vertió, bendita Adán, esa sangre allí fue derramada por ti y por mí, para lavarte a ti y para lavarme a mí. Acuérdate que, o si no lo sabes, en el Antiguo Testamento el Señor estableció a Moshe que ellos hicieran una arca llamada el arca del pacto o el arca de la alianza. Era una alianza, era un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y en esa arca debería haber una tapa, era un arca de oro que nos habla de la gloria de Dios, y encima del arca debería haber una tapa de oro, todo era de oro, una tapa de oro con dos querubines que tenían sus alas extendidas y su rostro mirando hacia la tapa. Y esa tapa nos habla, allí es lo que se llama el propiciatorio. Y allí los querubines que estaban mirando nos habla del juicio de Dios que está derramado sobre los hombres. Ahora bien, el Señor decía, nos mostraba que ahí estaba el juicio, pero cada año, en el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote debería entrar al lugar santísimo
al lugar santísimo allí y llevar la sangre de un cordero, hacer sacrificio por él y luego sacrificio por el pueblo para santificarse. Y él vertía la sangre del cordero sobre la tapa del propiciatorio y esa sangre de ese cordero que quedaba sobre esa tapa en el arca del pacto, el arca de la alianza, cubría el pecado del pueblo por un año. Cada año el sumo sacerdote tenía que hacer este ritual hasta el día que vino nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yeshua Hamashiach, y entregó su vida en sacrificio por nosotros. Él vertió su sangre, él la vertió en su totalidad, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en el cuerpo de Hamashiach, no quedó absolutamente una gota de sangre. Recuerda que cuando él fue allí crucificado, él entregó el espíritu y dice la Biblia que el centurión, cuando lo vio que había expirado, enterró la lanza en el costado de Hamashiach y la bajó y rasgó la carne y de allí de ese costado salió agua o sangre mezclada con agua, agua mezclada con sangre y allí se vertió en su totalidad esa sangre para lavarte a ti y para lavarme a mí. Por eso la palabra del Señor dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Ahora la pregunta que yo te quisiera hacer en esta noche es cómo está tu vida con el Señor. ¿Le has entregado tú tu vida al Señor? ¿Has permitido que Él entre en tu habitación, que entre en tu aposento, que se siente en el trono, que Él sea quien gobierne tu vida? ¿Es tu vida una vida ya libre de pecado, una vida ya en santidad, una vida que ha aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y le has permitido que Él tome control de tu vida? Si no lo has hecho, permíteme decirte que este es el día aceptable, el día de salvación. La Biblia dice en el Evangelio de Yohanan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice allí en la carta de Pablo a los romanos, porque la paga dice, porque por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:23. Y termina diciendo el Señor allí, voy a terminar con esto, Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, dice que si confesares, que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo no sé cómo es tu vida, quizás tú creas en Dios, has creído en Dios, has procurado hacer lo bueno y crees que por tus buenas obras vas a ir a la presencia del Señor. Permíteme decirte que estás equivocado. Que para poder entrar a la presencia de Dios necesitas de un mediador. La Biblia dice porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Necesitas recibir a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Quizás mañana no tengas tiempo y mañana ya será demasiado tarde, quizás esta noche vengan a pedir tu vida y no tengas la oportunidad de estar a cuentas con Dios. ¿Por qué no te pones a cuentas con Dios en esta noche? Le entregas tu vida al Señor y le pides que Él entre en tu corazón. Solamente tienes que hacer una sencilla oración de fe como la que yo te propongo. Despedirle al Señor que entre en tu corazón, que cambie tu vieja manera de vivir y haga de ti una nueva criatura. Simplemente dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido, Señor, que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura.
Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, perdona mi pecado, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar este programa es, número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tus peticiones y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra del Señor a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pide al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde comer. Un lugar donde se predique el mensaje completo del reino de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu programa, una palabra edificada, la de Baruch Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yaera Adonai pana beleja bijuneja, Yis Adonai pana beleja beyashem, lejas shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor lo permite, cuando volvamos una vez más a este tu programa, una palabra eficaz, la de Baruch Hashem. Si esta meditación ha sido bendición para tu vida, no dudes en compartirla con tus amigos para que ellos también puedan tener conocimiento de la palabra y poder llegar a la presencia del Señor y entregarle su vida para ser salvos. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de una palabra eficaz, la de Baruch Hashem. Shalom, Ubaraj.